Hola, gracias por acompañarnos en una edición más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar de tecnología, finanzas, el futuro, tecnologías de la información y cualquier tema que se nos quede en el tintero o que nos llame la atención. Yo soy Francisco Iglesias, les doy la más cordial bienvenida y les recuerdo que nos pueden o ya nos están viendo a través de YouTube, pero también nos pueden escuchar a través de cualquier plataforma de audio y si nos están escuchando a través de cualquier plataforma de audio, recordarles que también nos pueden ver a través de YouTube. Si ustedes tienen algún comentario, si quieren hacer alguna sugerencia o demás, lo pueden hacer a través de los comentarios de cualquiera de estas plataformas. Y si no, y les parece más sencillo, también lo pueden hacer a través de cualquier red social, a través del hashtag ITMastersUpdate. Estaremos ahí leyéndolos. Y vamos de lleno a lo que queremos platicar el día de hoy. Como siempre les digo, ya lo saben porque está en el título, pero la idea es platicar de inteligencia artificial generativa o Gen AI, esta tecnología que se puso de moda, pues básicamente desde que empezó OpenAI empezamos a escuchar mucho, todavía sigue muy de moda y básicamente no ha dejado de estar de moda, pero hay N o infinidad de aplicaciones, de formas de llevar a cabo la Gen AI y el día de hoy me parece que es muy interesante platicar con Héctor Aguilar, que digamos es el CIO de Grupo Radio Fórmula, ya platicaron mucho de él, y la idea de platicar con él es porque ellos están trabajando con una modalidad de Gen AI de vanguardia, incluso ganaron en las más innovadoras el primer lugar hace ya 2 años, en 2023, así que platiquemos con él. Hola Héctor, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Francisco? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Como yo le estaba diciendo aquí a la audiencia, ustedes utilizan la Gen AI, pues digamos, de una manera muy alejada del chatbot de ChatGPT o de Gemini o esto. Platícanos un poco qué es lo que están haciendo ustedes. Bueno, mira, nosotros tenemos ahí una iniciativa interesante con relación al tema de inteligencia artificial generativa. Nosotros creamos contenido y en especial, bueno, pues de lo que hacías mención del premio, digamos, que nos dieron ustedes por el tema del proyecto, pues era un avatar, ¿no? Es un avatar inteligente que, bueno, como bien comentas, tiene ya 2 años, pero que, bueno, la evolución que ha tenido la inteligencia artificial, a pesar de ser muy reciente el momento en el que salió, pues la verdad es que ha sido brutal, ¿no? Entonces, las cosas que puedes hacer hoy en día son sorprendentes. Y hablando de este caso en específico, si tú ves el avatar que teníamos cuando conseguimos este reconocimiento, pues bueno, y lo ves ahorita, bueno, las cosas han cambiado monumentalmente, ¿no? Podemos hoy en día generar, primero, en términos de cantidad de contenido, pues muchísimo contenido, y segundo, el tema de pues la similitud que tiene este tipo de contenido con la vida real, ¿no? Ya es prácticamente indistinguible un personaje virtual de la vida real, ¿no? La persona que no tiene un buen ojo probablemente no se dé cuenta. En este caso, pues se pueden dar cuenta fácilmente, primero porque lo documentamos, así lo estamos presentando, y por el otro lado, pues bueno, pues ya es un personaje que ya tiene ahí algo de tiempo y bueno, pues ya es reconocido dentro de las redes sociales. Si hay una implementación de inteligencia artificial generativa que como profesional de la comunicación, como periodista, me puede medio espantar, asustar, es sin duda de la que estás haciendo tú, Héctor, en términos de lo que están desarrollando. Como tú comentas, este proyecto que tienen o del que premiamos hace 2 años es este Avatar Nat, que a ver si yo, seguramente tú me puedes dar más detalles, pero lo que yo entiendo es cuando lo premiamos era un avatar que solamente lo veías así paradito, ¿no? O medio cuerpo, y ahora ya hasta puede caminar y puede avanzar por muchos lados, ¿no? Esa es digo, parece poquito, pero es una gran evolución en esos términos. Sí, es correcto. Mira, lo que ha venido sucediendo con este tema, inclusive nosotros hemos definido versiones del producto, ¿no? Entonces, la versión uno, que es la que salió en el 2023, pues era una versión en donde nada más, lo que le llaman hoy en día el talking head, ¿no? Nada más articula la boca y hace movimientos de la cabeza y también movimientos, pues, leves, ¿no? Y luego pues, sacamos una versión 2 en donde ya hay articulación completa del cuerpo y ya hoy en día lo que sucede es que pues no nada más es la articulación completa del cuerpo, sino pues ya también se mueve en escenarios, ¿no? Ya tú puedes definir el escenario donde quieras que salga el personaje
ya sea que esté dando una noticia en redes sociales o bien pues que esté haciendo una entrevista, que es propiamente el propósito también del personaje. Entonces, la evolución que ha tenido, te digo, es impresionante y además, pues hoy en día cuando la ves en pantalla ya es prácticamente imposible distinguir si ese personaje realmente existió o existe en la vida real, ¿no? Eh, y otra cosa, pues es la aplicación, ¿no? Las aplicaciones que nosotros estamos buscando principalmente son dos. Una es la producción de contenido audiovisual y la otra es pues que este personaje se vuelva influencer digital, ¿no? Cosa que pues con el paso del tiempo pues hemos venido logrando poco a poco, ¿no? A ver, yo lo he platicado incluso con gente de tu equipo que es como ahora sí que para las personas, estábamos ya muy acostumbrados a ver personajes ficticios en pantallas, ¿no? Desde caricaturas y luego, ¿no? Quizás algunos elementos como dibujos que se animaban y demás. Y entonces no sé si captamos todo lo que hay detrás en ese trabajo de crear un personaje con inteligencia artificial. Si nos puedes platicar, o sea, no hay una persona, y lo pongo en ese sentido, no hay una persona, que detrás de ella le esté poniendo la voz, no hay una persona que esté dibujando cada cuadro de cómo se está moviendo. Y tampoco hay una persona, lo pongo así y tú dirás, ¿no? Me corregirás o ampliarás, ¿eh? Y tampoco hay una persona que esté pensando qué tiene que decir ese personaje, es cierto, ¿no? O sea, son estas tres cosas en donde ustedes, todo lo hace una inteligencia artificial y no necesariamente ustedes. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es hacer lo que le llaman el prompt, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos ahí un equipo especialista en lo que es la ingeniería de prompts. Entonces, lo que hacemos es, en base al prompt, pues le decimos al personaje qué es lo que tiene que hacer. Que propiamente el prompt significa hacer una descripción de lo que tú quieres que el personaje haga, digamos, en pantalla. Ahora, previo a esta definición del prompt, pues lo que se hace es el tema del diseño del personaje, que bueno, pues ese personaje pues ya está diseñado desde hace un par de años. Si acaso lo que hacemos es cambiarle la vestimenta, a lo mejor le cambiamos el peinado y algunos rasgos con la intención de que vaya evolucionando con el paso del tiempo también como un ser humano normal. Pero realmente el diseño pues fue de inicio, de origen. Entonces, ¿cómo se diseñó? Pues igual, a través de un prompt. O sea, tú te metes ahí a un espacio de texto y entonces tú dices, a ver, quiero un personaje con tales características y rasgos, que sea de tipo, no sé, rasgos mexicanos, que sea mujer, que sea de cabello largo, que sea cabello oscuro. Y así la vamos, digamos, describiendo de tal forma que llegamos a un punto donde el personaje está completo. Digamos que a diferencia de cómo se diseñan los personajes normalmente es que alguien los va dibujando, ¿no? Bueno, pues ahora el cambio es que alguien los va describiendo y así es como la inteligencia artificial los diseña. Y luego el otro paso es, una vez que tú tienes el personaje de manera visual ya terminado y diseñado, pues bueno, ¿cómo te gustaría la voz? ¿No? ¿Te gustaría aguda? ¿Te gustaría grave? ¿No? ¿Qué tipo de, cuando habla, cómo quieres, qué tipo de acento quieres que tenga también? ¿No? Digo, todavía hay grandes áreas de oportunidad en este sentido, pero también, pues digamos, buscando aquellos idiomas que pueden ser relativamente estándar, sin mucho acento, los hace muy bien la inteligencia artificial, ¿no? Cuando quieres ya a lo mejor utilizar acentos del sur, del norte, ahí es donde empiezas a batallar un poco, pero aún así ya se puede hacer algo bastante, pues, realista, ¿no? Entonces, una Oye, vez que ya tienes el personaje, perdón, lo que es el personaje visual y la voz, pues ahora sí, se trata de a través de un prompt decirle qué quieres que haga y dentro de ese prompt, pues va propiamente pues la pregunta, si es que estás hablando de una entrevista o bien pues a lo mejor nada más un mensaje que quieres que dé. Ahora, tienes dos modalidades o nosotros definimos dos modalidades. Una modalidad en donde tú quieres que hable de una temática específica, en donde pues el personaje requiere de un entrenamiento. Esto es, tú le dotas de mucha información con la cual cualquier cosa que tú le cuestiones, el personaje te lo va a poder responder en base a ese entrenamiento que recibió. O bien, pues lo dejas sin rienda, ¿no? Y le dices, a ver, pues lo que te pregunte, ve a internet, búscalo y contéstame lo que encuentres, ¿no? Que esa eso es lo que sería te iba a otra. preguntar. No le dices qué responder, sino le dices que busque la respuesta, ¿cierto? Bueno, en una modalidad sí, en la otra no, ¿no? Ah, Entonces, en una modalidad tú lo dejas acotado, tú le dices, a ver, de aquí para acá no te vas a mover, esto es, le mandas el entrenamiento. Ejemplo, por ejemplo, en las demos que tenemos ahí en la compañía,
le metemos un entrenamiento de Grupo Fórmula, entonces le metemos toda la historia, los empleados, los números de empleado, las funciones de las personas, para que llegue alguien a preguntarle, pues no sé, de la historia, quién es el fundador y demás. Y entonces el personaje lo que va a hacer es que se va a ir a ese repositorio, digamos, de información, y en base a los modelos que ya tiene alimentados, pues te va a encontrar las respuestas a las preguntas que tú estás haciendo, ¿no? Y entonces no se sale de ahí. Si tú le preguntas algo que no está dentro de ese repositorio, pues te va a contestar que no sabe la respuesta. Y la otra modalidad es abierto, ¿no? Y entonces ahí sí lo que haces es que, a ver, ahí puedes decirle, a ver, busca en este repositorio o busca, digamos, en este entrenamiento, y lo que no encuentres aquí en este entrenamiento, ve a buscarlo en Internet. Y lo que encuentres en Internet, pues vienes y me lo dices, ¿no? Entonces, esas serían las dos modalidades. Obviamente la segunda modalidad, pues está sujeta a que a lo mejor la respuesta que tengas no necesariamente es la que quieres, en el sentido de que, pues dependiendo de lo que haya encontrado en Internet, puede ser algo sesgado, ¿no? No tiene una supervisión en ese sentido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. O sea, digamos, puede ser incluso desde, o sea, el mayor riesgo, lo pongo así porque lo tienen bastante controlado, pero podría ser que encuentre información falsa o sesgada más que alucinar, o también podría alucinar. Ambas cosas, inclusive el tema de la alucinada, déjame decirte que sucede en los dos modelos. Es una condición, digamos, extraña de la inteligencia artificial, que de repente alucina, que lo que significa es que te contesta algo totalmente fuera de contexto, ¿no? Entonces, inclusive en el modelo de, por ejemplo, de entrenamiento que tenemos con Grupo Fórmula, de repente le preguntas algo y te saca una cosa medio extraña, ¿no? Y eso tiene que ver principalmente con el modelo que tiene pues ya embebido el personaje, con el que fue, pues no entrenado, pero sí con el que pues define, digamos, su árbol de respuestas, ¿no? Si se va a la izquierda, a la derecha, si encontró la respuesta aquí o allá, ¿no? Entonces, la alucinación se da en ambos casos. El tema de preguntas sesgadas, o más bien respuestas sesgadas, más bien va en un sentido de que la forma en la que lo entrenaste, o bien la fuente de información, pues sea sesgada, ¿no? Y eso es algo que hay que tener pues mucha conciencia, ¿no? De que eso lo hace la inteligencia artificial. Al final de cuentas, la información con la que se entrena, pues es información generada por el ser humano, ¿no? Y como bien sabemos, pues el ser humano pues también tiene ahí algunos temas en ese sentido. Héctor, súper interesante esto. Platiquemos un poco sobre lo que sucede en tu equipo, ahora que estás hablando de los prompts, pero déjame hacer una breve pausa y regresamos justamente para hablar de esta transformación en tu equipo que han tenido a través de la inteligencia, o más bien por la inteligencia artificial. Regresamos. Claro. Y ya volvimos para seguir hablando con Héctor Aguilar. Él es el director de tecnología de Grupo Radio Fórmula, el ganador de las más innovadoras con el proyecto NAT, que este proyecto está cumpliendo 2 años, o más bien el proyecto es de avatares, no nada más de NAT. Y justamente, Héctor, pues queremos adentrarnos un poquito más a los cambios que tuvo o que ha tenido tu equipo en términos de capacitación. Ahora que mencionabas que le piden a través de un prompt a estos avatares que hagan ciertas cosas, pues supongo que ahora tienes especialistas de prompts que se están capacitando o que con la práctica, ¿no? ¿Cómo está funcionando, digamos, esa parte dentro de tu equipo para trabajar y seguir desarrollando la inteligencia artificial generativa? Bueno, el tema del talento humano yo creo que es uno de los retos más grandes en el tema de la inteligencia artificial. Como bien sabes, pues es un tema sumamente nuevo e innovador. Y bueno, pues es difícil en el mercado encontrar gente que ya lo domina. No digo que no haya, pero es difícil encontrarlo. Entonces, lo que hemos tenido que hacer, pues por un lado es pues ir formando un nuevo equipo, y no quiero decir que esto sea la regla, pero sí creo que de alguna forma pues para allá va, ¿no? Que también es un tema generacional, ¿no? Como sabemos, pues bueno, las universidades, pues propiamente están fomentando el uso de herramientas de inteligencia artificial, y los chavos que están recién graduados, pues son los que traen este tema fresco, ¿no? Ya como que traen embebido el chip de la inteligencia artificial, y es más fácil ir, recurriendo
a nuevas generaciones para el uso de esta tecnología, ¿no? De inteligencia artificial. No significa que las personas más adultas como un servidor no lo puedan hacer, pero bueno, nos va a costar más trabajo. Es yo haciendo un símil con el tema de la telefonía celular, por ejemplo, ¿no? Los chavos ya nacieron cuando ya existían los smartphones, ¿no? Entonces, como que ya traen embebido en el chip cómo usarlos y no pueden vivir sin WhatsApp ni las redes sociales, ¿no? Ya como que nacieron con esa tecnología. Y a los más adultos, pues nos ha costado trabajo irla adoptando poco a poco, ¿no? Y eso me parece de alguna forma natural. Entonces, este tema generacional, pues sí es un tema. Nosotros hemos encontrado más eco en nuevas generaciones. Sin embargo, pues bueno, también hay otro tipo de retos que hay que enfrentar con estas nuevas generaciones, ¿no? Cuando yo te preguntaba esto de los prompts, porque hay, no sé si es mucho ruido, y creo que es, ¿no? Preguntártelo a ti, que sabes, no sé si es mucho ruido el que se hable de estas nuevas posiciones que sean especialistas en prompts, o si en realidad es que no vas a generar posiciones especializadas en prompt, y sino más bien es todo el equipo tiene que aprender a hacer prompts porque va a ser lo más común, ¿no? O sea, ¿cómo estás viendo estos nuevos, digamos, los roles del futuro? Si en verdad es que vamos a tener solo estos especialistas de prompt que van a estar, ¿no? Dirigiendo la inteligencia artificial, o por el otro lado que vamos a tener, o sea, que no vamos a tener especialistas de prompt, vamos a tener especialistas en muchas cosas y que todos van a saber hacer prompts, ¿no? Claro. Sí, mira, yo creo que es más bien más la segunda. O sea, yo no dudo que haya especialistas en prompt para algo muy específico y a lo mejor demasiado técnico y elaborado. Pero la generalidad es más bien que cualquiera que sea tu función o tu carrera, pues tienes que buscar la inteligencia artificial como el añadido, ¿no? Y para eso, pues necesitas el prompt, ¿no? Y déjame ponerte varios ejemplos. O sea, si tú estás en el área de finanzas, ¿no? Y quieres a lo mejor sacar algunos reportes o hacer unas hojas de Excel con macros y demás, pues bueno, puedes hacer tu trabajo de mejor manera, o sea, de manera más eficiente, más rápida, automatizar a lo mejor esa generación de reportes, pues a través de la inteligencia artificial, y se lo vas a pedir por prompts a la inteligencia artificial. Entonces tú le vas a decir a Copilot a lo mejor o a ChatGPT, ¿sabes qué? Elabórame una macro que haga esto con la columna X y la Y y lo sume y dé resultado y entonces te va a generar una macro. Pero le tienes que saber preguntar o le tienes que saber indicar a la inteligencia artificial qué es lo que quieres que haga. Y eso mismo sucede en capital humano. Oye, ¿sabes qué? Aquí quiero redactar una serie de correos para comunicar a toda la organización X, Y, Z. Y entonces, pues le pides lo mismo a cualquier inteligencia artificial que te lo automatice, pero tienes que saber redactar, pues, cuál es el requerimiento que tú tienes, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues digo, también, si bien es cierto, pues es bastante inteligente, pues luego de repente comete muchos errores, o sea, y depende también, pues, que lo que nosotros estemos articulando como requerimiento, pues esté bien definido. Yo creo que esa es, digamos, la ciencia en el tema de la inteligencia artificial. El poder, en base a una articulación, pues en texto, pues definir un requerimiento, pues que la inteligencia artificial vaya a poder entender de manera correcta y adecuada, ¿no? Y eso también no implica que no lo vaya a cometer aún diciéndoselo bien, pero bueno, disminuye de manera importante. Entonces, yo te diría, aplica para todas las funciones. Yo no, cada vez conozco menos una carrera o un área donde la inteligencia artificial no represente, digamos, pues beneficios tangibles para una organización, ¿no? Entonces, aquí el reto es cómo hacer para que la persona que antes no usaba el prompt o la inteligencia artificial para su labor, ahora, además de hacer tu trabajo, lo pueda seguir utilizando en el entendido de que lo va a poder hacer más rápido, lo va a poder hacer mejor y lo va a poder hacer con una mayor calidad. Y entonces, Héctor, cuando hablamos de esta transformación por la inteligencia artificial en los equipos de IT y en tu equipo IT, ¿dónde están o dónde ves esos nuevos roles? O sea, ¿qué es lo que estás necesitando? ¿Más programadores? O sea, hacia dónde está creciendo tu equipo en términos de inteligencia artificial? ¿Qué tipo de roles son los que estás ahora buscando o necesitando? Pues mira, lo que estamos buscando, sobre todo para este tema, este proyecto de lo que tiene que ver con generación de contenido con inteligencia artificial, pues lo que necesitamos es, lo que son los editores, ¿no? Los diseñadores, lo que eran antes, siguen siendo las mismas personas, nada más con la función adicional de que
pues sepan utilizar las herramientas, ¿no? Que se puedan promptear, que sepan, que sean igual de creativos, ¿no? Que se puedan imaginar el personaje haciendo X o Y cosa y que eso lo puedan describir, ¿no? Entonces, las funciones que se piden, digamos, cuando uno está reclutando, pues son las mismas, pero se le adiciona el componente de la experiencia con inteligencia artificial, ¿no? En el uso de estas herramientas, ¿no? Ya sea para el diseñador gráfico o bien para el editor o bien para el de marketing digital también, ¿no? Siguen siendo esas funciones, digamos, en la base, pero con el añadido de la IA. A ver, voy a identificar, y no sé si tú coincidas, dos tipos de implementación de inteligencia artificial. Está toda esta implementación de inteligencia artificial que es las mismas soluciones, ya tienen incluidos inteligencia artificial, hay chatbots, y entonces los nuevos talentos solo tienen que trabajar con estas nuevas inteligencias artificiales, aprenderles a hacer prompts y demás. Y luego está esta otra parte de el desarrollo de las soluciones de cada organización con inteligencia artificial, inclusive sus propios modelos, trabajar, ¿no? Trabajar en implementación, o sea, son proyectos mucho más, ¿qué te voy a decir? Más profundos, porque no nada más es incluir la inteligencia artificial, sino es encontrar, ¿no? ¿no? La manera de adaptar estos modelos para generar nuevas aplicaciones, ¿no? A partir de la inteligencia artificial. En principio, no sé si estoy equivocado, pero pienso que, ¿no? Son esas dos cosas. En ese sentido, tú consideras, yo no sé qué tanto hubo en ese desarrollo suyo para crear a los avatares, ¿no? O si en realidad es ya es una implementación y nada más es un tema de generar los prompts para hacer al personaje y todas esas funciones. Mira, son las dos cosas. Nosotros lo que hacemos, además de los personajes o la generación del contenido, pues también creamos algunas plataformas. Tenemos por ahí otro producto que crea portales, ¿no? Con la ayuda de inteligencia artificial. Y en ese sentido, bueno, pues ahí es un perfil un poco más técnico, ¿no? Y se basa principalmente en el desarrollo de software. Al final del día, la inteligencia artificial es un aplicativo, ¿no? No quiero minimizarlo, ni mucho menos. La verdad es que es algo asombroso, pero es una aplicación de TI, ¿no? Entonces, lo que tú necesitas, por un lado, pues es un desarrollador que sepa ciertos lenguajes. No quiero decir que no se puedan hacer en otros, pero hay ciertos lenguajes que son pues más usados, ¿no? Con los que en principio, pues la mayoría de las empresas o la mayoría de las entidades están utilizando para el tema, ¿no? Que es principalmente Python, ¿no? Todas estas plataformas de la nube como GitHub y algunas otras, bueno, pues también son herramientas que se utilizan, entre otras cosas, para inteligencia artificial. Entonces, esa es una habilidad que pues también deberías de buscar tener con los desarrolladores. Ahora, hay otro tipo de perfil, ¿no? Que tiene que ver con más de analítica de data, ¿no? Como con la intención de generar, pues, modelos más precisos y más customizados a la solución que tú estás buscando, ¿no? Sobre todo, pues, estás hablando ya de soluciones de backend para cierto tipo de negocios como temas financieros, ¿no? Más que temas de generación de contenido, pues temas más de proyección, ¿no? A lo mejor recomendaciones en compra o venta de acciones, cosas como un poco más técnicas y de nicho específico. Entonces, en ese sentido, sí hay ciertas nuevas carreras, ¿no? Ciertas nuevas carreras que obviamente se especializan en este tipo pues de inteligencia artificial, ¿no? O sea, de análisis de datos, de grandes volúmenes, lo que llaman el data scientist también, ¿no? Que tienen, pues es una especialidad muy particular dentro de la gama de TI, ¿no? Que bueno, pues ha crecido tanto que ya no puedes ya nombrar, ya cuando una persona te dice estudió sistemas, bueno, pues sí, pero ¿qué de sistemas, no? Porque hay tantas cosas que ya es difícil ser un profesionista de TI genérico, ¿no? Oye, y justamente hablando de esto, platícanos un poco de cómo fue, pues, todo este proceso. Supongo, hay una frase que dicen mucho que para tener un proyecto de inteligencia artificial, lo primero que tienes que hacer es tener tus datos, ¿no? Muy bien limpios, en la mejor base y demás. Y supongo, esos no son procesos sencillos. Platícanos un poco, digo, ya pasó hace mucho, hace 2 años que ya están con este proyecto, que están desarrollados, pero vayámonos un poco al pasado. ¿Cómo fue tu proceso para
digamos, alinear todo lo que se tiene que alinear para poder empezar a implementar inteligencia artificial? Bueno, mira, yo pensaría desde dos puntos de vista, ¿no? Uno es los procesos que tuvimos que ir moldeando para meter la inteligencia artificial dentro de los procesos internos del negocio. Esto es, pues, el uso de herramientas, desde la más básica, digo, ChatGPT, Copilot y algunas otras por ahí que existen ya dentro del día a día de la organización. Me refiero para que la gente de nóminas, la gente de finanzas, la gente legal, la gente de ventas, pues, utilice estas herramientas y pueda hacer más rápido su trabajo. Hasta las cosas más sofisticadas, ¿no? Como ya el desarrollo de plataformas que de alguna forma tienen un propósito ya más específico, pero que requieren de grandes volúmenes de información, ¿no? Como lo es, pues también puede ser, sobre todo en el área financiera, es donde yo más lo visualizo, en el área de ventas también lo visualizo bastante bien. Y también algo que no le hemos sacado tanto provecho, pero que me parece tiene gran potencial, y que cada vez vemos más evoluciones en la generación de presentaciones, sobre todo cuando son presentaciones ejecutivas, ¿no? Y hoy en día tú le puedes decir a Copilot o alguna otra, sabes que hazme una presentación de X, Y, Z, no significa que te la va a terminar al 100, pero pues te va a dar una muy buena avanzada y te va a dar, te va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Entonces, uno son los procesos internos, digamos, de la compañía, que existen en todas las compañías, ¿sí? Ya seas de seguro, seas empresa de finanzas, seas empresa de bienes raíces, lo que sea, siempre tienes procesos internos en donde la IA te puede ayudar. Y por el otro lado, en nuestro caso, por ejemplo, nos enfocamos en el tema de generación de contenido, pero más como un modelo de negocio a comercializar, ¿no? Esto es, siendo una empresa de medios, entendimos que pues mucho de la generación de contenido va hacia el uso de las herramientas de inteligencia artificial y nos pueden ayudar. Y además hay una gran necesidad, sobre todo en el mercado mexicano, donde hay tanta carencia de habilidades de esta naturaleza, pues ahí visualizamos un área de oportunidad. Entonces pensamos que podemos comercializar nuestras plataformas, comercializar pues toda esta generación de contenido, ya sea a través de redes sociales o bien hasta dentro de nuestros mismos medios de comunicación que existen, ¿no? En todo este proceso, luego lo que dicen es la cultura, la resistencia al cambio y demás. Hablemos en el siguiente bloque justamente de eso, cómo le fue a Grupo Fórmula y cómo superaste toda esta resistencia al cambio, porque seguramente en una organización que hay infinidad de gente que genera contenido, decirles que la inteligencia artificial también podría generar contenido no fue fácil. Regresamos después de una breve pausa. Y ya regresamos al tercer bloque, invitarlos a que si ustedes quieren participar, lo puedan hacer a través de los comentarios en YouTube, en cualquier plataforma de audio, o si no, ya saben, a través de redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Seguimos hablando con Héctor Aguilar del Grupo Radio Fórmula, y justo te preguntaba, Héctor, ¿cómo te fue con la resistencia al cambio? ¿Cómo enfrentaste ese problema o esa barrera que muchas organizaciones enfrentan para esta transformación que estamos viviendo? Pues mira, la resistencia al cambio es algo inherente a la incorporación de nuevas tecnologías en cualquier negocio, ¿no? Siempre hay pues ya sea en gran medida o en poca, dependiendo de la organización, una resistencia al cambio y que es natural al ser humano. Entonces, ¿cómo le haces, digamos, para evitar esto, pues, o tratarlo de minimizar en gran medida? Pues es a través de comunicación, ¿no? De comunicación con los colaboradores, de una campaña en donde pues se les diga que pues hay que usarla, obviamente de manera positiva, ¿no? Buscando que se den cuenta de los beneficios que esto tiene en el trabajo del día a día y que van a poder hacer más cosas en menor tiempo, ¿no? Existe de alguna forma un miedo inherente al tema de la IA, al tema del desplazamiento, ¿no? Se menciona en todos lados que la IA va a sustituir mano de obra humana. Y esto pudiese ser cierto de manera parcial, ¿no? En el entendido de que pues para ciertas labores mecánicas, pues la inteligencia artificial puede hacerlo perfectamente. Entonces, lo que debemos de buscar pues, es cómo hacer para que pues esas labores mecánicas las haga la inteligencia artificial y utilice, digamos, mi intelecto para hacer cosas un poco más elaboradas, de igual forma con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, utilizarla como herramienta
de trabajo más que como algo que va a sustituir la mano de obra o el trabajo de la gente, ¿no? Yo creo que es donde pues, hay que subirse al barco, cambiarse el chip y, y pues buscarla como aliado, ¿no? Como aliado, y para esto se requieren campañas de comunicación, también de dotar al equipo de trabajo de las herramientas para que las puedan usar, ¿no? Y se vayan entrenando poco a poco. Te comentaba yo de las nuevas generaciones. Este tema de la resistencia se ve, se visualiza con una mayor intensidad en generaciones pues más viejas, ¿no? No significa que no lo haya en las otras, pero sobre todo conforme la persona tiene más edad, yo percibo más resistencia en los equipos de trabajo corporativos sobre todo, ¿no? Oye, Entonces, sí. en tu caso, de forma interna, ¿fue sencillo? O sea, ¿o encontraste mucha resistencia o fue fácil avanzar en el proyecto? No, sí, mira, yo te diría, no fue todo, pues digamos, homologados. Hay áreas donde se percibe mayor resistencia y áreas donde menos. Sobre todo en esta nueva área donde creamos contenido con inteligencia artificial, es donde se adaptó de mejor manera porque esa era la naturaleza de ese negocio o es la naturaleza de ese negocio. Innovar con esta tecnología y crear estas soluciones. Entonces, esa es su razón de ser y bueno, pues todos los colaboradores lo tomaron de manera positiva y claramente pues están creando nuevas soluciones. Sin embargo, pues hay funciones que vienen existiendo de toda la vida, ¿no? Funciones más tradicionales, ¿no? Comentaba yo en capital humano, en finanzas. Es ahí donde en los procesos ya existentes, pues tú encuentras la mayor de las resistencias, ¿no? Y es ahí donde pues hay que tener una mayor comunicación con los colaboradores y pues mayor presencia. Este tema de comunicación tiene que ser continua y constante. Héctor, tú tienes, además de toda la parte interna, no sé si es la ventaja, pero el proyecto, sobre todo el avatar, es una cosa muy pública, es una implementación. ¿Cómo ha sido la reacción de las audiencias? Tú comentabas incluso que quieres que Nat se vuelva influencer. ¿Qué tan complicado ha sido para la audiencia empezar a seguir a un avatar hecho con inteligencia artificial? Se identifica más la gente, a lo mejor ha costado más trabajo, ¿no? Que no sé, que algún conductor. ¿Cómo ha sido la respuesta? Mira, hemos tenido diferentes tipos de críticas, ¿no? Sobre todo al inicio. Yo encontraba la mayor de las resistencias en un inicio, ¿no? Donde sí, claramente teníamos críticas, ya sabes, el hate en internet pues ya está de moda, ¿no? Entonces, el típico mensaje Es de de, cualquiera. exactamente. Entonces, el típico mensaje de, pues deberían de ocupar el ser humano para este tipo de cosas, piensen en el sustituir a la gente y demás. Y bueno, con toda honestidad, la verdad es que pues nosotros no sustituimos a nadie, ¿no? O sea, Nat nació, punto, pero no vino a reemplazar a ningún conductor, ni mucho menos. Al contrario, lo que estamos buscando es hacer cosas nuevas, innovadoras y que llamen la atención y el interés de la gente, sobre todo pues nosotros siendo un medio de comunicación. Entonces, en ese sentido, yo te diría al inicio había mucha resistencia, pero conforme ha venido pasando el tiempo, hemos visto pues que la gente lo ha venido adoptando e inclusive lo vemos en las métricas, ¿no? Si yo veo las métricas de audiencia que tiene Nat cuando da eh, pues, sus notas, digamos, de entretenimiento, de espectáculos, pues cada vez son más y mejor aceptadas, ¿no? Ya no nada más son notas, sino hacen otro tipo de contenido audiovisual e inclusive hemos estado encontrando interés ya de empresas para hacer una colaboración. Esto es ocupar al personaje para anunciar sus productos, ¿no? Es decir, a ver, pues, a ver, Bimbo, Colgate, el que tú quieras, ayúdame y pues hazme un comercial en donde esté Nat haciendo un unboxing o haciendo algo con mis productos, ¿no? Ya cada vez encontramos más que las empresas están interesadas en este tipo de cosas, ¿no? Y como cada vez tiene más seguidores, hemos tenido ya inclusive material audiovisual que publicamos en redes sociales que tiene millones de reproducciones, ¿no? Y cada vez lo vemos con más frecuencia, ¿no? Y esa crítica que yo te comentaba en un inicio, cada vez la vemos menos. Ya o inclusive ahorita ya prácticamente no existe, ¿no? Entonces, yo te diría, pues también es un tema de que las audiencias se vayan acostumbrando a que esto es lo que va a prevalecer más adelante y que pues va a ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y esa, no sé, pero esa crítica que veías y demás, ahí también en la audiencia,
¿Ves el tema de edad? O sea, ¿hubo más resistencia? No sé, los que no la siguen son los más grandes y a lo mejor los más jóvenes son los que más la siguen, o a lo mejor en audiencia no es tan marcada la edad. Sí, la edad, mira, tiene más seguidores, digamos, en edades jóvenes, pero yo creo que tiene que ver también primero con la IA, sin duda alguna, pero también con el tema del personaje, ¿no? Es un personaje joven que habla de temas, pues, que le interesan a los chavos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho. Ahora, el tema de la crítica, pues también era de los chavos, y yo te diría, normalmente las audiencias que son más jóvenes son las que tienen más hate por alguna razón. No sabría yo explicar el por qué, pero bueno, como que están muy descontentos con el mundo en general. Entonces, y luego a partir de ahí, eh, ¿cómo piensas que vas a desarrollar? O sea, digamos, ¿cuál es el futuro que tú ves o hacia dónde piensas que puede llegar, ¿no? Este uso de avatares, ¿no? Yo no sé si tú, creo que no lo has dicho así, pero no es la idea sustituir a todos los conductores, sino abrir nuevas posibilidades, entendería, ¿no? ¿Hacia dónde están yendo ustedes? Mira, tenemos aquí varias iniciativas. Primero, hablando de Nat, y no nada más está Nat, pues está Max, y está Sofi, y está Maya, inclusive es Ya uno de tienes sus una personajes. familia entera. Ya, casi, casi, sí, 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 hermanos, y no solo hermanos, sino parientes que ya se fueron al extranjero, ¿no? Por ejemplo, Maya, pues es un personaje que es nativo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablan inglés, y es otra de las ventajas que tiene la inteligencia artificial, que es políglota, ¿no? Entonces, le puedes pedir que hable en el idioma que quiera y te lo va a hablar de manera perfecta, ¿no? Y sin fallas, flawless. Ah, Entonces, eh, ¿qué es lo que buscamos? Digamos, uno de las iniciativas es convertirlos en influencers, ¿no? Con Nat es con la que más avanzado vamos. Ahorita ya Nat es una microinfluencer y bueno, pues queremos seguirle apostando con la intención de que siga creciendo su audiencia y podamos tener un producto que podamos comercializar, ¿no? Y está enfocado esta iniciativa principalmente en redes sociales. Ahora, televisión, conductores principalmente. No pensamos a lo mejor sustituir un conductor, pero sí pensamos que sea un personaje de apoyo. Por ejemplo, Max, ahorita estamos metiéndolo en dos tipos de iniciativas. Uno es inteligencia deportiva, que le llamamos así, que ya está saliendo en redes sociales y estamos buscando que salga en un programa próximamente en Telefórmula, que es que con ayuda de inteligencia artificial hacer proyecciones, decir, a ver, la jornada de fútbol de la Liga MX, pues esto es el pronóstico, ¿no? De esta semana, pues que va a ganar el América o que va a ganar el Cruz Azul o que va a ganar quién sabe quién. Y entonces, pues que en base a la estadística que le estamos metiendo al personaje, pues tenga mucha precisión, ¿no? En su pronóstico. El otro tema que estamos buscando con un personaje parecido a Max es el tema de inteligencia financiera. Y ahí estamos buscando también meter al personaje como un apoyo a un programa de finanzas, de tal forma que pueda hablar pues del por qué estamos en recesión o no, o el por qué del dólar, o el por qué, ¿en base a qué? Pues en base al entrenamiento que le estamos dando a ese personaje, ¿no? De tal forma que pueda ser el apoyo a los conductores que hoy en día tenemos en pantalla, ¿no? Ya sea de deportes o bien de programas de finanzas. Eso, digamos, serían dos de las iniciativas que estamos siguiendo con estos personajes. Y por otro lado, que ya no es un solo tema de avatares, es un tema de producción audiovisual. También tenemos otra iniciativa a la que estamos empujando muy fuerte, que es producir contenido audiovisual. Y llámese producción, yo visualizaría principalmente dos cosas, aunque no son exclusivas. Una es un tema de cortos, hacer cortos audiovisuales con inteligencia artificial, y la otra es hacer spots publicitarios, ¿no? Ya tenemos ahí varios ejemplos de creación de spots publicitarios con inteligencia artificial, ya sea para una institución financiera promocionando una tarjeta de crédito, o bien para un supermercado, para dar los descuentos que hay en el día o en la semana, ¿no? Y de verdad, cuando tú ves estos cortos, bueno, no estos cortos, cuando tú ves estos spots que son de la misma duración que los spots tradicionales, pues es difícil darse cuenta que los personajes que están ahí metidos en el spot no son de la vida real, ¿no? Y de repente tienen sus fallas, ¿no? Los dedos, que de repente son 6 en vez de 5, pero si no tienes un ojo clínico, si no tienes un ojo clínico, luego no te das cuenta de esas pequeñas fallas, ¿no?
Obviamente hay que buscar perfeccionarlos cuando encuentras ese tipo de fallas, ¿no? De tal forma que queden pues, lo más parecidos a la vida real, ¿no? Ahora que estás hablando de esto, hace 2 semanas cuando se anunció que Apple estaba retrasando su inteligencia artificial, había esta versión que no se ha confirmado, es una de las versiones, que Apple en su carácter de perfeccionista no ha podido controlar al 100%, ¿no?, la respuesta de la inteligencia artificial y que por eso pues no se anima a lanzar. Es una de las, no estoy diciendo que sea la verdadera, pero es una idea que se tiene por qué Apple ha retrasado tanto. En tu carácter de todo lo que estás haciendo con inteligencia artificial, ¿sí ves esa manera de que a lo mejor nunca puedes controlar al 100 la inteligencia artificial? O sea, algún día sí te va a salir un personaje con 6 dedos, o sea, ¿no? Y a lo mejor hay que, pues, ¿no?, ser un poco más permisivos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en la práctica de tu día a día de la inteligencia artificial sin que esté asegurando que eso es lo que realmente le pasa a Apple, pero que es una de las versiones que incluso especialistas hablan de no tener control al 100% de esta tecnología porque no es tan no es acción así tan trazada? Claro. Mira, yo creo que es uno de los grandes desafíos e inclusive yo pensaría temas éticos del uso de la inteligencia artificial. Y déjame hacer un símil para tratar de ser más gráfico en este sentido. Una de las tantas aplicaciones que tiene la inteligencia artificial es en el uso médico, en la parte de medicina, en el diagnóstico de enfermedades, ¿no? O inclusive también una cosa que también ha llamado mucho la atención y que es, por lo menos en lo personal, donde más me impresiona su aplicación es por ejemplo, en el tema de automóviles autónomos, ¿no? Cuando los coches te llevan a algún lugar sin chofer, ¿no? Que pues hoy en día cada vez tiene más presencia en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas ciudades. Bueno, al ejemplo al que iba es, por ejemplo, en el tema médico, ¿no? En el tema médico, pues a lo mejor tú pones a la inteligencia artificial que analice una serie de imágenes y que en base a esas imágenes te diga, pues si el paciente tiene o no tiene una enfermedad, ¿no? Pudiera ser a lo mejor algún cáncer o alguna enfermedad terminal o algo que amerite a lo mejor alguna operación, ¿no? Entonces, tú le dices a la inteligencia artificial que lo haga y pues te va a decir, ¿sabes qué? Pues de estas 10 personas, a lo mejor estas 3 tienen pues esto, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? Y a lo mejor se equivoca, ¿no? Y a lo mejor te dice, no, pues resulta ser que de estas 3 personas que dijo que estaban enfermas, pues una no estaba enferma, ¿no? O tenía otra condición a la que fue diagnosticada. Y entonces, pues ¿a quién le vas a reclamar? ¿No? Dices, bueno, pues ¿a quién le reclamo? ¿Quién es el creador de la inteligencia artificial? ¿A quién le echo la culpa? Desde mi punto de vista, no es la forma adecuada de hacer, digamos, de buscar un culpable, digamos, ¿no? Yo creo que lo que deberíamos de buscar más bien es el beneficio que está generando. Y en este mismo ejemplo que te comento, suponiendo que hubiera 10 casos y suponiendo que le dejáramos esos 10 casos a un médico profesional, a lo mejor con mucha experiencia, pues a lo mejor te va a dar otro diagnóstico y en vez de 3 te va a decir que son 5, ¿no? Y entonces, ¿a qué voy con esto? A que la inteligencia artificial, si bien es cierto, sí se equivoca menos que el ser humano, ¿no? Sin duda alguna se equivoca menos que un ser humano. Y lo mismo sucede en el ejemplo de los automóviles autónomos, ¿no? Va a chocar más veces el ser humano que la inteligencia artificial manejando un auto. ¿Por qué? Pues porque tiene sensores, porque tiene infinidad de habilidades y capacidades que puede ocupar en tiempo real, cosa que el ser humano pues, no está habilitado y capacitado para hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí el tema es, pues sí, pues o sea, sí tenemos que tener conciencia de que la inteligencia artificial se va a equivocar, pero sin duda alguna se va a equivocar menos veces que el ser humano y muchas de estas veces implica salvar vidas, ¿no? Claro, o sea, pensarías que no tendremos que, ¿no?, ser perfeccionistas para usar la inteligencia artificial, sino llegar a ¿no?, un gran, ¿no?, a lo más. Correcto. Sí, debemos de buscar que haya un beneficio en el uso de estas tecnologías, en todo lo que hacemos, ¿sí? Entendiendo claramente, pues, que pues, sí se va a equivocar, ¿no? Sin duda alguna, y más siendo, pues, que quien creó la inteligencia artificial, pues, es el ser humano, ¿no? Entonces, pedirle que no se equivoque, pues, me parece, es pedirle lo imposible.
Héctor, estamos terminando. ¿Alguna conclusión que quieras dar sobre lo que está sucediendo sobre Gen AI? Hay mucho que dicen de apenas es el principio y todavía veremos mucho más. ¿Alguna reflexión final que quieras dar? Mira, coincido con esto que comentas, de que apenas es el principio. Yo creo que los próximos años vamos a ver cada vez de manera más acelerada, eh, pues mejoras a todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cada vez va a poder hacer más cosas, cada vez las va a hacer mejor, cada vez va a tener menos fallas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar atentos, ¿no? Porque vienen grandes cambios y pues también comentarles que el que no se suba a la ola, pues se va a quedar atrás, ¿no? Y seguro pues va a tener una deficiencia ahí en el uso de sus habilidades, porque la inteligencia artificial pues ya no es el futuro, es el presente. Perfecto. Pues nos quedamos con muchos puntos a reflexionar. Muchas gracias, Héctor, por tu tiempo, por tus reflexiones. Y gracias a todos ustedes por escucharnos en una edición más de IT Masters Update, el Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar de temas de tecnología, finanzas, el futuro y todo lo que se nos quede en el tintero. Les recordamos que nos pueden seguir, nos pueden dar like y escuchamos sus comentarios. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.